Amados, Dios les bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. En esta semana estamos viendo esta serie titulada Pon tu ladrillo y hemos estado complementando un poquito lo que hemos visto a lo largo de la semana, desde el día domingo por la tarde, que pudimos compartir el mensaje de la palabra de Dios para toda la iglesia y todos los siguientes días, mirando dónde podemos poner ladrillos. Y cuando hablamos de poner ladrillos, decimos hacer nuestra parte espiritualmente en cada una de las áreas de nuestra vida. El día de ayer, el día lunes, mejor dicho, miramos pon el ladrillo en tu familia. Cómo Noé se preocupó por su familia, por el bienestar de su familia, y estuvo dispuesto a caminar con Dios y hacer todo lo que Dios le había mandado. También miramos el día de ayer la importancia de poner tu ladrillo en tu iglesia. Cómo nosotros debemos de entender cómo conducirnos en la casa de Dios. Y cómo no solamente que debemos venir a la casa de Dios, sino que debemos participar en las actividades, en los ministerios en la casa de Dios. El día de hoy quiero que veamos este tercer tema: pon tu ladrillo en tu persona, en ti mismo. Y dice la palabra de Dios allá en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y le está diciendo que la forma en la que un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios puede llegar a estar completo, perfecto en Cristo, es a través del uso de la palabra de Dios. De hecho, en los versículos anteriores le está diciendo a Pablo a Timoteo que Timoteo necesita persistir en lo que había aprendido, o sea, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y nos habla esta relación entendiendo que él había conocido las escrituras desde la niñez. Y después que habla de la niñez, dice que es necesario que Timoteo se convierta en un hombre. Esto nos habla de crecimiento. Y miramos que biológicamente, físicamente, el ser humano va creciendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Es lo normal. Que es un niño, luego va creciendo, se hace un joven, un adolescente, después un joven, luego un adulto, un hombre. Y en el aspecto espiritual también es importante esa maduración del cristiano. Que no solamente seamos niños fluctuantes, como en otro pasaje menciona el apóstol Pablo. Que no seamos bebés espirituales, sino que seamos maduros en Cristo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que solamente podremos lograr ser maduros espiritualmente cuando utilizamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil, es capaz de ser usada y trae grandes beneficios. Dice la palabra ahí en el 16 que la palabra de Dios sirve para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye, eso quiere decir que señala lo que está mal. También corrige, no solo señala lo que está mal, sino que también te dice cómo hacer el bien, cómo hacer lo que Dios le agrada. Y una vez que tú haces lo que Dios te agrada, te ayuda a permanecer. Por eso dice instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios es útil para todo cristiano, porque te permite crecer y, como termina diciendo el versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo podemos relacionar con lo que miramos el día de ayer en relación con la iglesia. Cómo es importante que nosotros estemos involucrados en la iglesia. ¿Y cómo vamos a poder estar involucrados en toda buena obra? Teniendo una relación íntima con Dios a través de su palabra. Utilizando la palabra de Dios. Apropiándonos de la palabra de Dios. Y utilizándola en nuestra vida. Para terminar, solamente me gustaría concluir con la parábola del Señor Jesucristo. Allá en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Y dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
Y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. La palabra de Dios nos enseña la diferencia entre escuchar la palabra de Dios y no escuchar la palabra de Dios, no practicar la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo que la primera persona escuchó las palabras de Cristo, pero no solamente las escuchó, sino que las llevó a la acción. La segunda persona escuchó, pero no los llevó a la acción. Y el resultado es completamente distinto. ¿Por qué? La palabra de Dios con esta parábola nos indica, el Señor Jesucristo nos enseña que a todos van a llegar a adversidad. A todos nos van a llegar momentos difíciles. A ambas personas le llegó la lluvia, le llegaron los truenos, le llegaron los vientos. Pero cuando esa temporada terminó, los resultados de ambos fueron muy distintos. El hombre que había escuchado la palabra de Dios, que había puesto su casa sobre la roca, un fundamento firme, que no se movía, tenía una casa hermosa al final, una casa a la que no le había pasado nada, porque estaba sobre el fundamento, Cristo, la roca, la palabra de Dios. Pero aquel que edificó su casa en la arena, que escuchó la palabra de Dios pero no la practicó, al final de estos periodos de calamidades, su casa terminó hecha ruina porque no tenía un fundamento. Hermanos, necesitamos poner nuestro ladrillo en nuestra persona. Y de ahí se desprenden nuestra influencia en la familia, nuestra influencia en la iglesia. Necesitamos palabra de Dios, no solo escuchada, sino practicada. ¿Cómo necesitamos utilizar la palabra de Dios para llegar a ser ese hombre o esa mujer de Dios, listos para toda buena obra? Yo con esto me despido, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, con un segmento más de meditación y Befi, caminando por fe. Que el Señor les bendiga.